Manitas de cerdo, también llamadas manitas de ministro. Sabrosas y contienen mucho colágeno beneficioso para las articulaciones. Sanas, pero se deben consumir con moderación, para una dieta equilibrada. Primero vamos a preparar estas manitas y un caldo. Ajos, media tacita de aceite y sal, a media temperatura. Las cantidades, como siempre, al final del vídeo. Llevamos las manitas a la cazuela. Estarán partidas, de manera que cuando las volteamos queden a la vista el hueso y los tejidos conectivos. Sal y pimienta. Y las freímos a media temperatura, como ya he dicho antes, durante un par de minutos. Dorando ligeramente la piel y los tejidos, vamos a conseguir un caldo mucho más sabroso. Mojamos con un vaso de vino blanco. Yo le he puesto dulce y afrutado. Y le damos una primera cocción de unos 5 minutos que reduzca el vino. Vamos a añadir al caldo otra capa de sabor, con cebolla. Le aportará el toque dulzón. Agua. Y le vamos a poner unos 2,5 litros para hacer un arroz de unas 4 personas. Y unas hojitas de laurel, una nota más para aromatizar el caldo. Tapamos y lo mantenemos 1 hora a un fuego de 7/9, más o menos. Y después ya hemos conseguido la carne de las manitas en su punto óptimo. Estará tierna, sabrosa y prácticamente la carne se desprende del hueso. Así tal cual ya se podrían comer. Pero como vamos a hacer un arroz, separamos la carne y tendremos un caldo. Desmenuzamos la carne a trocitos con un cuchillo o la mano y nos ha quedado un caldo sabrosísimo para hacer el arroz. Media temperatura, aceite, dientes de ajo con la piel, sal y alcachofas. Y potente de alcachofa. Es un arroz que lo agradece. Y luego de un par o 3 de minutos de freír le añadimos vino, el mismo que también hemos utilizado en el caldo, y que reduzca durante 2-3 minutos más. Salsa de tomate, esta es la que yo hago y aquí os dejo el enlace. Está hecha al horno y ya lleva pimentón. Si tenéis otra, pues echar un poquito de pimentón. Ahora le damos unas vueltas para que se ligue el conjunto, el tomate, las alcachofas en su vino, el ajo, y este arroz agradece el aceite. Arroz albufera valenciano, el mejor que hay para melosos y caldosos. Y echamos azafrán. Y sofreímos durante 1 minuto. Y a la vez el arroz absorberá todos esos sabores que tenemos. Toca echar el caldo. ¿Y qué caldo? Resultado donde hemos hecho las manitas. Lo echamos caliente. Y son 4 partes de caldo por cada una de arroz. Hemos subido el fuego a fuerte y lo mantenemos durante 5 minutos, trabando el arroz, moviendo el arroz. Y pasados los 5 primeros minutos, bajamos a medio fuego y echamos la carne, las manitas de cerdo o manitas de ministro, la carne desmenuzada a trocitos, que encontraremos en el arroz como un tropezón, junto a las alcachofas. Durante toda la cocción hay que ir moviendo el arroz. Es como se consigue la cremosidad, la melosidad del arroz, porque así se desprende su almidón. Y lo mantenemos desde que lo hemos bajado a medio fuego durante 10 minutos. Al que le gustan las manitas de ministro, esto es una maravilla de arroz. Un arroz sabroso donde los hayan. Suave, cremoso, sano para las articulaciones por su colágeno. Pero hay que consumirlo con moderación, porque es alto en grasas y se debe mantener una dieta equilibrada. Suscríbete y si te haces miembro, mejor que mejor. Tendrás recetas antes que nadie y algunas solo para ti. Si tenéis alguna pregunta o necesitáis ayuda, escribírmelo en los comentarios. Que tengáis un feliz día.